El sueño creador, María Zambrano. La escala de la confesión. Cita. He de escalar mi propio corazón como si fuera una montaña. No hay remedio, pues, para una tal trágica situación, que el hombre no pueda vivir ni tan siquiera su novela apresado por la tragedia, que la situación trágica en que se debate le está encubierta, mas no como Edipo, a causa de una culpable inocencia. Edipo no había acabado de nacer, y hallándose en este estado se hizo rey, sin ver, signo de no haberse desprendido todavía del oscuro lugar del nacimiento. Su identidad le es revelada en ese momento supremo de la tragedia, la anagnórisis, cuando cae la máscara del personaje y aparece la criatura humana, sueño de una sombra vencida por la luz. Oh luz, Señora nuestra, ¿qué cosas descubres? Podía haber clamado el coro. Mas el hombre moderno se ha quedado a solas consigo desde hace mucho tiempo, un tiempo ya inmemorial. Y además sea hebreo cristiano, griego cristiano, se sabe oscuro, irresponsable ante la luz. Tiene pues que identificarse él mismo, él a solas. Y una vez la anagnórisis revelada, la responsabilidad que suscita no puede ser rechazada por él, sino que por el contrario, le mueve a ir una y otra vez a ese lugar que, en términos novelescos, se llama el del crimen. Y en los avances de la modernidad, esta pasión tan activa se ha ido haciendo cada vez más devoradora. Ser el autor, aunque sea de un error o de una acción funesta, ya que lo que ha ido contando cada vez más es el ser autor. Y así, bajo el sentimiento de responsabilidad subyace la fe en la propia acción, cada vez más escindida en los avances de la modernidad. Avances marcados por rehusarse el tal sujeto y, al fin, por la idea de que la pasividad sea simple inercia. Y claro está que la pasividad tiene sus propias actividades y aún acciones esenciales, su vida. Y es más, si el ser humano consistiera únicamente en lo que cree que sea lo más activo y actuante, pensamiento puro, voluntad igualmente pura, viviría, y por otra parte no acabaría en la imposibilidad de desprenderse de su pasividad, escindiéndose en un pensamiento y en una voluntad imposibilitados, en estado de sueño de un lado y de otro, en una pasividad restringida a la tenacidad del deseo, de los deseos. Sin vida queda también sin ser, desposeído de ser, anquilosado en su vida. Privado, pues, de la originaria unidad, no puede identificarse, si no es ni tan siquiera uno. ¿Cómo puede ser él mismo y, aún menos, sí mismo? El sueño de K al pie del castillo muestra a este hombre desposeído, siendo irreductiblemente dos por lo menos, aludido sin tregua, como si deslizándose en la semiobscuridad de una gruta mágica, se oyera llamar desde las bocas de las galerías, desde las oquedades de las lábiles paredes, porque nada de lo vivido se le ha interiorizado, sino que él se ha ido quedando adherido a todo ello, como una sustancia decaída, privada de centro. No puede, ni como aquel que se ha perdido en lo desconocido, llamarse a sí mismo. Con lo que todavía le queda de su conato inicial de ser, está la expectativa de ser llamado. Surge, entonces, la imagen del castillo, la imagen emanada de esa su situación, la imagen de lo único que tiene, de la patria. Mas esa patria es simplemente el pasado. Y si el castillo es algo, si en él reside un ser o si tiene ser, paradójicamente tendría que desaparecer esa su imagen para que acá le fuera abierta la posibilidad de entrar en él, o al menos de ir hacia su recinto, ya que es la posibilidad la que le está negada, la posibilidad radical. El castillo es un típico, inconfundible fantasma del ser. Un sueño, pues, del ser en cuanto tal, o al menos en una de sus formas originarias,
y del ser del pobre K desposeído de él. Mas una criatura humana desposeída del propio ser no puede replegarse en el no ser como un ejercicio vencido a una posición dejada a la retaguardia. El pasado, ya se ve, no acoge, sino que repele al vencido del ser o por el ser. ¿Dónde ir, pues? ¿Qué hacer? Es la situación del pobre K, así sin nombre. El género literario llamado confesión muestra lo que el hombre ha de hacer para descubrirse y, así, entrar en el camino de la identidad. Si se le pudiera captar, se diría que sea al par un ensimismamiento y un desprendimiento que llega a ser un exorcismo, en que el ser aparta y arroja del corazón lo que le entenebrece, una purificación extrema, por tanto, una purificación que no puede verificarse sino reconociéndose en todos los errores a partir de alguno, pues que siempre hay algún hierro dotado de capacidad de engendrar indefinidamente o de multiplicarse alucinatoriamente en la galería de espejos del tiempo sucesivo. Mal tiempo, el sucesivo, para la integración de la persona que no puede darse más que a partir de un renacer, y el renacer desde un morir. La confesión literaria ha de mostrar, antes que nada, esta muerte, este hundimiento del yo y aún de la persona en su fracaso habido, y en su no ser habido, en el silencio y en la opacidad del corazón, cuando el corazón se ha cerrado como una montaña. Entonces el pasado danza alrededor, fragmentado, y aún los fragmentos más insignificantes cobran una ambigua significación, como si un juez invisible hiciera girar esos fragmentos del pasado a modo de máscaras de uno solo, único personaje desconocido, con el cual el que así padece fuera invitado a identificarse, solo dejando toda resistencia, solo hundiéndose en la extrema pasividad. La criatura humana en este trance puede soportar un tal continuo tormento, y la pasividad extrema es muerte. Tiene, pues, el protagonista que apurar en vida su propia muerte, sin hacer resistencia, sin defenderse, antes bien asumiéndolo todo, dispuesto a la más dolorosa y sobre todo a la más humillante de las identificaciones. Sí, yo soy ese, el peor de todos los que me acechan detrás de tantas máscaras. Tiene que decirse y aceptar aún el yerro no cometido, el mal no realizado, cargar con toda la posibilidad del mal, traspasar todo con fin, ya sin saber y sin querer saber, pues que no se puede, ya que el ser y el no ser en bien y en mal exceden a la humana condición. Tal es la situación en que la humana criatura, una cualquiera acá, por ejemplo, se puede ver, conciencia encerrada en unos límites y aún dentro de ellos, discontinua siempre, lo que no excluye que, al par, sea demasiado continua al deslizarse sobre la costumbre, prosiguiendo día tras día sin detenerse, sin hacer un alto para recurrir a la fuente. A la fuente, decimos, mas esta fuente no comienza a correr sino en el silencio, en el acallamiento de todas las alusiones acusatorias o adulatorias que son equivalentes como ruido, solo como ruido, ya que la acusación muestra el camino, aunque no se ajusta, de la justicia, mientras que el halago y la adulación mantienen por un tiempo al menos, en tanto que la hora inevitable llega, a esa criatura todavía presa en su personaje. Un ejemplo, el señor agrimensor, que se está soñando ser, soñándose aunque lo sea en la realidad, porque de lo que se trata es de ser de verdad. Mas si en trance el ansia de ser persiste enredada en la confusión del corazón no ensimismado y encubierta por la pretensión de ser esto o aquello, este o aquel, engendra una imagen tal como la del castillo, absoluta, persistente, irreductible por tanto. En esta imagen está depositada la pretensión y bajo ella la montaña, aún más inaccesible. Porque a este castillo, si alguna realidad tuviera, solamente puede llevar la escala de la confesión. El viandante no parte entonces desde la llanura donde está el pueblo,
sino desde el foso o desde la hondanada que circunda el castillo y que acá no se le había tan siquiera presentado. Le faltaba a la imagen la indicación de que había de hundirse aún más, todavía más, hasta lo hondo, allí donde el castillo ya no es visible. Desde esta hondanada, fosa en verdad para el que a ella baja a solas, el corazón puede comenzar a subir hacia sí mismo. Y entonces el soñar se acaba y el sueño que lo imanta cesa. Cesa la imagen fantasma de la patria receptáculo de la pretensión. Y con ello cae, se derrumba el pasado. El tiempo que se había congelado comienza a fluir. El viandante está desencantado y ya no le importará el tal castillo. Quizá ya esté adentro, sin haberlo advertido siquiera. Si es que el castillo contenía una forma, la forma de su propia interioridad enajena, y si sólo era la imagen de su pretensión, no lo verá ya, se encontrará ahora al pie de la montaña. Que así suceda es cosa de un instante, el instante en que se abre el corazón, en que el corazón abre el tiempo. Alguien llama allá desde el fondo del corazón, es decir, dentro y fuera al par, dentro y más allá, y quizá en ese mismo lugar comience a sentirse una canción, un gemido hecho cadencia, la canción de la misericordia, esa que hasta hace no tanto tiempo cantaban los mendigos, acompañándose de la biela por los caminos, la canción que enternecía advirtiendo de la identidad de la justicia y de la misericordia, sólo evidente para el que ha despertado desde abajo, desde muy abajo, desde la fosa misma, la canción que conduce y guía la montaña, y del que va de este modo, cabría hacer la novela, sin imagen propia, sin pretensión y ensueño de ser nada, mendigo del propio ser y del ser entero, no tiene novela posible. Y sin cortejo alguno, sólo tendría por compañía la balada de la misericordia, la simple canción, el lloro por las penas que ya no son suyas siquiera, las penas del mundo, de este valle. Y esto, si no es oración, es poesía que hace ese oficio. Y si es oración, es poesía entera y pura poesía, palabra y música con su silencio, en el desierto de la misericordia. El protagonista se ha salido de la situación trágica y de la novelesca. ¿Quién podría decir de él y contar de esa su marcha? Nadie podría. No solamente él mismo puede decir lo que le sucede, cantarlo o callarlo. Está en el reino de la poesía llamada lírica, en su extremo confín, en el confín mismo de la humana palabra, donde se va mostrando la identidad del poeta con la criatura, el poema. Ella misma la criatura, poeta y poema. Luego, cuando esta identidad esté al borde de verificarse por completo, la montaña se le mostrará de otra manera, en su riqueza creada. La montaña ya no es una, y ya no es obstáculo, es como el coro innumerable de la creación en el tiempo desplegado, pues que el dueño de la montaña ha dejado sentir su presencia. En nuevo espacio se ha abierto un espacio imposible de colmar, y que no necesita tampoco ser atravesado, así como tampoco la montaña necesita ser escalada. La infinitud ha dejado por su parte de ser un desierto. Si la canción entonces nace en el caminante, diría apenas: mi amado las montañas.